Es como que no puedes asimilar la información que hay fuera porque estás tan absorto en tu cabeza que no lo puedes hacer. Estás perdido en tu pensamiento. Se podría decir que la condición humana es la de estar perdida en el pensamiento, lo que llamamos la voz en la cabeza, la famosa voz en la cabeza. Esa voz de la que vamos a hablar mucho en el programa. Y a veces la gente dice, ¿qué voz en la cabeza? Pues esa misma, la que lo pregunta. Bueno, vamos a hablar con Kelly desde Alton, en Illinois. Gracias por esta oportunidad. Bueno, esto es genial, ¿no? Es increíble. Es una locura que podamos estar hablando así en la distancia. Mi pregunta tiene que ver con la religión y la espiritualidad. Me educaron como católica, me casé con un católico y estamos criando a nuestros hijos de esa manera, pero al leer libros como los de Tolle he empezado a pensar de manera diferente, es una nueva forma de espiritualidad, pero esta forma no va siempre en dirección con las enseñanzas de la cristiandad. Así que mi pregunta es para Oprah, ¿cómo reconcilias tú estas enseñanzas espirituales con tus creencias cristianas? Vaya, la pregunta es para mí, estaba aquí tranquilamente, estaba relajada. Bueno, yo lo reconcilio porque pude abrir mis ojos y mi mente a la grandeza absoluta e inefable de eso que llamamos Dios. Saqué a Dios de la caja porque empecé a pensar en Él de manera diferente, porque en la iglesia siempre había tenido reglas y creencias, doctrinas, y aquello no me convencía. Un día estaba en la iglesia, iba a una iglesia a la que o ibas a las 8 de la mañana o te quedabas sin asiento porque había un pastor muy carismático que todo el mundo adoraba. A la gente le gustaba mucho asistir a sus sermones, y hablando en su sermón él habló en un momento determinado, él dijo, el Señor tu Dios es un Dios celoso. Y aunque estaba sintiendo sus palabras, pero de repente cuando dijo la palabra celoso, de repente me golpeó una realidad. Yo creo que tendría 27 o 28 años y pensé, Dios es todo esto, todo aquello, y de repente Dios tiene celos de mí. Aquello me hizo sentir que algo no estaba bien, porque yo creo que Dios es amor y que Dios es todas las cosas, y ahí fue donde la búsqueda de algo más que doctrina empezó para mí. Y me encanta esta cita, es una de mis citas favoritas en el capítulo 1, donde dice, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Lo eterno, infinito e innombrable fue reducido a un ídolo mental en el que tenías que creer y adorar como mi Dios o nuestro Dios. Pienso que Eckhart lo expresó de manera muy elocuente en el capítulo 1. Es exactamente lo que yo sentí allí sentada en aquella iglesia aquel domingo, escuchando al predicador. Y como sabéis, ha sido un gran viaje llegar al lugar donde puedo comprender que, yo creo que Jesús vino a enseñarnos la conciencia de Cristo, vino a enseñarnos el camino del corazón y a mostrarnos una conciencia superior sobre la cual estamos hablando aquí. Jesús vino a decir, mirad, voy a vivir en el cuerpo humano, y voy a mostraros cómo se hace. Estos son algunos principios y leyes que podéis usar para vivir a fin de conocer el camino. Y empecé a reconocer eso, que Jesús no vino, al menos eso creo yo, a empezar la cristiandad. Para mí esto fue de gran ayuda. Y como decía antes en el programa, hay un libro maravilloso titulado Descubre el poder dentro de ti, por Eric Butterworth, que me ayudó mucho a reconciliar las dos cosas. Puede que vosotros lo encontréis también útil, a los que estáis intentando encontrar un equilibrio con el cristianismo. ¿Qué dirías, Eckhart?
él dice en la página 6 que el principal propósito del libro no es el añadir más información o creencias a tu mente o intentar convencerte de nada, sino hacer posible un cambio en la conciencia, es decir, un despertar. Eso lo dice en la página 6. Y una de las razones por las que yo le aprecio tanto es porque él de verdad no quiere convertirse en tu próximo gurú. ¿No es así? Él no quiere que toda la gente que está asistiendo a esta clase, él no quiere convertirse en el gurú de nadie. ¿Qué dirías de cara a esto? Es una de las preguntas más populares que hay que nos llega al foro. Esto de unir la espiritualidad y la religión. Lo que aquí decimos no es para intentar hacerte creer. ¿Qué consejo le darías a la gente para reconciliar esto con sus creencias religiosas? Bueno, la religión puede ser una puerta abierta hacia la espiritualidad o una puerta cerrada. Puede impedirte llegar a lo más profundo. Me gusta leer el Nuevo Testamento y también leo el Viejo y encuentro joyas de increíble valor ahí. Cuando pasé por mi transformación espiritual, una vez cogí casi por accidente una copia del Nuevo Testamento en casa de mi madre y empecé a leerlo. Y enseguida me di cuenta de las profundas verdades que estaban allí y viendo que la verdad es mucho más profunda, las palabras de Jesús son mucho más profundas de lo que las iglesias interpretan. Tienen una intensidad y además reflejan tu propia profundidad cuando las lees. Así que no hay conflicto entre la enseñanza, la cual es puramente espiritual, y ninguna religión. Porque si profundizas lo suficiente en tu religión, entonces ves que todas van al mismo lugar. Se trata de un nivel más profundo simplemente, no hay conflicto alguno. Lo más importante es que la religión no se convierta en una ideología. Es decir, en yo creo esto o yo creo aquello, ya que el momento en que dices solo mi creencia o solo nuestra creencia, entonces niegas las creencias de los demás y adoptas una ideología. Es ahí cuando la religión se convierte en una puerta cerrada, pero también puede ser una puerta abierta. Déjame compartir esto contigo, Kelly. Hay otro libro escrito por Elizabeth Lesser que se llama La guía del que busca, donde ella habla sobre la nueva espiritualidad en comparación con la antigua. Voy a compartir contigo un pasaje del libro en el que compara la forma antigua y la nueva forma de espiritualidad. Dice, la forma antigua era o es la jerarquía ostentando la autoridad. La autoridad de la Iglesia dicta cómo se ha de adorar en la Iglesia y cómo se ha de comportar uno fuera de ella. Pero la nueva espiritualidad es aquella en la que tú eres tu propia autoridad a la hora de conocerte y amarte a ti mismo. Y tú eres quien descubre cómo vivir una vida más espiritual. En la forma antigua se decía que Dios era el camino y la forma en la que adorarlo estaba muy bien definida. Y todo lo que tienes que hacer era seguir las instrucciones. Pero en la nueva forma tú puedes escucharte a ti mismo para comprender tu propia definición de espiritualidad y encontrar lo más profundo, lo que uno de verdad necesita. Y en la antigua se decía que solo había un camino, que era el único camino correcto, pero en la nueva se dice que hay muchos caminos que te pueden llevar a la libertad, espiritualidad y a la paz. Puedes utilizar las tradiciones religiosas mundiales, la mitología, la psicología, métodos de sanación, la sabiduría científica, tu propia experiencia. Con todo esto, de todo esto puedes sacar provecho. Así que básicamente se trata de que el material logre despertar algo dentro de ti. Como decías antes, algo en ti se abre y quiere sentirse vivo y despierta a eso. Sin embargo, en tu caso todavía sientes esta ideología que te dice ¿qué cosas? ¿Cuál es el conflicto para ti?